Polo Formativo del Fin del Mundo presenta Creatividad, Cultura y Comunicación. El desafío de crear entre todos para comunicar con fuerza. ¿Quién puede crear? ¿Cómo se hace? ¿Cómo renovar las ideas y construir un público? Un podcast para matar el mito de los genios creadores y la predestinación del talento natural, para no quedarnos pescando dentro de la pecera y salir al ancho mundo a pelear por el sentido de lo que pasa. 4 capítulos para comprender que la creatividad no es tanto inspiración divina, sino disciplina, ensayo y juego. Con Néstor Borri, Santiago Barassi y Pedro Saborido. Capítulo 3. Caos y orden. Detectar, chequear y recrear. Hay una frase que creo que es Perón la cita, no me acuerdo de quién, no sé si es del mismo, pero que dice, la estrategia es un arte sencillo, todo él de ejecución. Lo mismo se escuché alguna vez que se dijo respecto a la poesía. Entonces hay algo, Santiago, Pedro, que de todas estas cosas que estamos diciendo más conceptualmente y que en gran medida tiene algo que ver con cómo se diseña, ¿no? Cómo se supone, cómo se diagrama la comunicación. Después tiene un momento central, que quizás es el único real, que es el ejercicio de hacerlo, que tiene su dimensión de juego y su dimensión dura de técnica, de disciplina, un poco como hemos dicho en otros episodios de este podcast. O sea, crear requiere un tipo de organización y desorganización, organizada en el tiempo y en el espacio, entre las personas, en las instituciones, en los equipos. Es un trabajo, tiene algo de atelier de artista y de fábrica, y hay que ejercitarse en hacerlo cotidianamente. Pedro, vos que trabajás de esto, ¿no? O sea, ¿cómo se arma esto entre la inspiración y la transpiración? ¿Cómo sucede? Lo que me gusta siempre establecer que es precisamente, hay siempre, como dijiste vos, 2 momentos. Y esos 2 momentos tienen que ver con uno que es el pensar, el debatir, ¿sí? Pero rápidamente hay que pasar a la acción, ¿sí? En la acción de crear está finalmente, se pueden empezar a ver los resultados. No es muy recomendable estar constantemente tirando ideas si no las podemos rápidamente pasar a una instancia, aunque sea de papel, anotadas. Entonces, vamos a ver distintas maneras. La primera es establecer lugares de juego. ¿Qué quiere decir? Reuniones en donde, como siempre se dice, che, vamos a tirar una idea, los brainstorming. Estos tienen que tener algo fundamental, que es, vale todo lo que se diga. Porque en cuanto empezó el pensamiento, se terminó el juego, empieza la represión. No iría por ahí. No es un momento de cuestionamiento. Hay un primer momento donde todo vale, ¿sí? Cualquier idea. Che, queremos pensar en que vamos a traer un globo aerostático a una peña para repartir choripanes. Desde ahí pensémoslo. Digamos, tiene que haber un fluir, no tiene que haber nada taponado. ¿Por qué? Porque en estas reuniones muchas veces los no implican también un tema que es puramente de relación entre el grupo, implica empezar a el poder de quién censura y quién no lo que se dice. Entonces, si alguien dice que va a presentar una charla y lo va a hacer en bola, hay que anotarlo igual en ese momento. Sí, porque si no empieza, eso no, es muy fuerte, no se puede llegar a una idea, a modelar una idea de esa manera. Lo que hay que hacer al principio es anotar todas las que se nos ocurren, dejar el campo libre y que todo el mundo se pueda sentir partícipe y que todo el mundo, aunque diga una obviedad, ¿entendés? Aunque diga la idea más remanida o más estúpida del mundo, es valorable. ¿Por qué? Porque eso genera una especie de lugar en donde entramos en confianza para poder hablar. Y ahí es donde empieza a aparecer la creatividad, cuando se le levantan las compuertas de lo habitual. Y esto en las instituciones es muy difícil
de muchas veces de lograr. ¿Por qué? Porque ya hay cosas establecidas. Este es el que diagrama, este es el que escribe, este es el que manda los papeles, este es el que decide que sí y que no. Entonces todos son como una especie de equipito en donde cada uno no puede salir de su papel. Entonces, la primera instancia, una cosa que siempre hacemos con Capusotto, es, o con Mex o con cualquiera, todo vale, se anota todo, y en ese devenir de lo que uno va anotando empiezan a aparecer las ideas. Y en el medio va a haber 20 ideas que son espantosas, pero es la única manera de llegar a una idea buena, es que vayamos no censurándonos constantemente. De nuevo, eso implica romper el aparato jerárquico de cualquier empresa, en el momento donde cualquiera puede tirar una idea. Si yo lo digo desde cómo realizo el programa, hay muchas ideas que salieron de estar boludeando con el equipo, desde los Ramones hasta algunas cosas de Vicky Vainilla, ideas que van surgiendo porque hay un permiso para esa palabra, hay un permiso para que se puedan proponer cosas. Está precisamente luego en quien conduce esto, que alguien lo tiene que conducir, saber en qué momento eso se termina y, como decías vos, se pasa de un juego abierto, libre, a un momento que no tiene que ver con domesticar la creatividad, sino dirigirla. Es decir, paso de un estado gaseoso a uno líquido para que empiece a circular por un caño, ¿se entiende? Es decir, entonces, eso es lo concreto, abrir ese juego y encontrar el momento donde se tiene que empezar a cerrar a dar una conclusión. ¿Cómo lo pueden hacer? Muy sencillo. Pueden anotar determinada cantidad de ideas hasta que supongan que empieza a hacerse un choclo en donde se puede tomar una respiración. Por decir, vamos a proponer 20 ideas sobre determinado tema, 20 cosas que se nos vayan ocurriendo. Y lo que es más importante, que muchas veces la idea es la combinación de algunas de esas otras ideas, o que la persona que invoca una idea en el punto 18 la invocó porque se le ocurrió algo a partir de lo que dijo alguien en la idea número 6 que se anotó. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? La gente funciona como neuronas, cada uno de nosotros funciona como neuronas de un mismo cerebro, se nos ocurren diferentes cosas. Es innegable que 2 cabezas, 6 cabezas, 25 cabezas piensan mejor que una. ¿Sí? Puede que a alguien pueda ocurrirse algo en soledad y ser Spinetta o ser quien sea, sí, pero también eso está siempre nutriéndose de lo que ocurre alrededor. Entonces, eso es una de las maneras, ¿sí? La otra que yo también hago y que sugiero es que en la propia, en el propio devenir de todos los días, estar acostumbrados no a estar pendiente de lo que ocurre, pero sí estar abierto a ver lo que está pasando alrededor nuestro en función de nuestro trabajo. Esto no implica que estamos todo el día anotando ideas, yo buscando personajes por la calle, pero sí hay un pedacito de Pedro, un pedacito de Capusotto, un pedacito del cerebro que está atento a esas cosas, ¿viste? Tiene una pequeña atención, es como ir con un anotador permanente, no implica estar todo el tiempo concentrado, pero sí tener algo que implica, y esto cómo se hace, cómo se entrena, simplemente anotando todos los días algo, sin necesidad que haya una reunión de nada. Todos los días, aquellos que trabajan en instituciones de tipo de comunicación, tomarse 15 minutos al final del día para ver qué cosas nos resonó o nos dieron vuelta de todo lo que vivimos en el día. Que a veces lo vivimos como alienados y no nos damos cuenta. Es como, ¿viste? Cuando dicen, che, en Buenos Aires o tal ciudad tiene unas cosas hermosas. Lo que pasa que a veces no levantamos la vista para ver las cúpulas de bla, bla, bla. Bueno, es eso. Es deshabitualizar el paisaje, entender, estudiar el día de uno, ¿sí? No implica más de 15 minutos, es la mitad de una serie de pedorra que la gente ve a la noche, la mitad de Friends, ¿sí? Y para ver qué es lo que ocurrió en el día, qué cosas uno puede rescatar, y van a ver que siempre hay algo que puede funcionar. Entonces, recoger durante todo el día, estar atentos, recoger experiencias casi sin
sin darse cuenta uno, simplemente al revisar todo lo que uno vivió en función de lo que quiere hacer, y vas a ver que vas a ver muchas cosas que encontraste, desde un afiche que viste, una conversación que escuchaste en la cola en la caja del supermercado chino, siempre hay algo ahí dando vuelta que te llamó la atención. Bueno, ir a observarlo. Y lo anterior, repasando reuniones donde se establezca un tiempo donde se juega y un momento donde del juego pasamos a la regla, a la disciplina de anotar esas ideas y empezar a revisarlas. Así como lo acabo de decir, un pizarrón y 20 ideas, sin censurar a nadie, todas valen, las 20 ideas valen. Después empezarán a dirigir ideas de audio, ideas de gráfica, dibujos, ideas de video, o ideas en general, todas valen, y después se selecciona desde ahí. Está muy bien. Entonces, un poco lo que hay que tratar es algo así como suspender las jerarquías un poco, ¿no? O los valores, en el sentido de qué es lo importante o qué es lo bueno, qué es lo que sirve, qué es lo que tiene utilidad, e incluso quién es el que debe decir y agregar y quién es el que debe anotar. Digo, poder generar un poco una suspensión de esas cosas. Y mismo con los detalles, lo que decía recién vos, Peter, respecto a estos detalles quizás que durante el día vamos viendo, alguna cosa, algún sheite, alguna imagen, y que a priori podría ser algo completamente insignificante o cotidiano, pero enmarcado en algo y puesto en otro registro también puede ser un elemento. Y sumado a esto, me parece que después también es esas ideas y ese proceso de condensación de las ideas y de los productos, después ver cómo funcionan, ¿no? Creo que hay una segunda parte que es esto de la circulación. ¿Cuál es la reacción? Hay algo que es constante tuyo, Pedro, es chequear después de algo, ya sea una charla, ya sea un flyer que tiramos a las redes o lo que sea, es, bueno, ¿cómo funcionó? Chequear, continuamente estar ahí viendo claro cuál es la respuesta de eso. Es fundamental. Y el primer chequeo es entre los nuestros, entre los que estamos trabajando. Pero guarda ahí, también tenemos que aprender a chequear en un círculo que esté entre lo que vamos a tratar de comunicar a un público más amplio y nosotros. ¿Se entiende? Ese es el primer público, que pueden ser nuestros amigos, el diagramador del flyer, el operador que nos está grabando audio. Es decir, tenemos que utilizar todas esas herramientas como para decir, si vamos por un techo de chapa, vamos por los bulones, siempre vamos chequeando por dónde vamos caminando. Y eso no hay que tenerle miedo, eso no es inseguridad, ¿sí? Al contrario, todas las cosas que funcionan tienen sus propios métodos de chequeo. Si no, no podría volar un avión, ni podríamos tener una represa. No es todo con onda y seguridad que hacemos las cosas. Sí, con constantes chequeos con los que vamos corrigiendo lo que vamos haciendo. Corrigiendo no quiere decir censurar, ¿sí? Pero parte de la corrección implica censurar una parte, implica poner algo que tabique algo para que el agua vaya hacia determinado lugar. Es como administrar la retroalimentación, ¿no? Tener ahí siempre un momento de retroalimentarse y administrar eso. Porque también hay que saber qué hacer con lo que te dice al que le preguntas. Es un diálogo y bueno, también es una cuestión ahí de apuesta, de tensión, pero la retroalimentación, lo que me parece importante es tener ese momento de apertura al otro, retomando, ¿no? Lo que trabajábamos al principio. Al otro y a lo otro. O sea, un poco poner en dudas, por lo menos por un momento, los propios supuestos. Más que en duda, me parece que está muy bien dicho ahí en chequeo, ponerlo por un momento, por lo menos en tono de pregunta, como para poder abrirse a cosas nuevas. Y a mí, en esto de administrar, esta palabra, y relacionado un poco con todo lo que dijimos, me parece interesante también ver que en un equipo, en una organización, en un proyecto, en un colectivo, en lo que fuera,
Me parece está el arte también de aquel que articula la creación, ¿no? Que sabe captar personas, momentos, elementos, espacios, como fragmentos y hay en la teoría de las organizaciones, ahí cuando uno trabaja acompañando proyectos e instituciones, a mí me gusta mucho un planteo que dice, las organizaciones están hechas de conversaciones, y básicamente hay dos tipos de conversaciones. Conversaciones para crear posibilidades, que tiene que ver con esto de jugar, lluvia de ideas, etcétera, y conversaciones para decidir, ¿no? Muchas veces están mezcladas, muchas veces se pueden diseñar, pero sobre todo me parece interesante que en un aparato creativo, o comunicacional, o cultural, o político, como lo queramos llamar, tiene que haber alguien o alguienes que son capaces de sacar lo mejor del momento de creación de posibilidades, más de delirio, y después ponerlo en un momento de toma de decisión, de creación, un momento más duro, para decirlo de alguna manera. Habíamos puesto un ejemplo antes. Bueno, sale en una cosa, bueno, tenemos que hablar desnudos, en bolas, como dijimos. Bueno, en el momento puede ser un absurdo, una provocación excesiva, etcétera. Bueno, de todas maneras, son cosas que se han hecho, tan excesivo no es, y a veces puede ser incluso indispensable. Pero después en un momento puede decir, bueno, ¿qué es hablar con un equivalente a estar desnudo? Exactamente, queremos llamar mucho la atención. Bueno, y bueno, pero hagámoslo, por ahí, digamos, vamos a empezar arrancando, que sube un tipo disfrazado de Bob Esponja, y después empezamos a hablar. No lo sé, pero está claro que lo que hay es la posibilidad de abrir un poco el juego, de darle algo distinto, porque las experiencias se marcan cuando, como lo que vos dijiste, no cuando haces todo lo habitual, sino cuando haces algo distinto. Ahí entra, ahí se mete algo, ahí se instala algo en la experiencia del otro, en el cerebro del otro. Ahí aparece lo recordable, ¿no? Aquello que hace distinto un momento. Si no, todo se convierte en un chicle gastado, ¿no? Como diciendo, sí, tal cual. Voy a ver exactamente lo mismo, ¿sí? Pero eso también, de nuevo, viene de nuevo en la consideración de lo que estamos hablando. Es como dijiste vos recién, es un diálogo entre la regla y el juego, ¿no? Entre la libertad y la anarquía y la conducción de toda esa energía en determinado momento, como un motor, ¿no? El motor, a mí lo que me gusta es que es caos ordenado, ¿no? O sea, claro, algo explota, o una energía se libera y hay un tubo que la aprovecha y hace mover un pistón. Y en el caso de la electricidad también, algo que se tira pero se ordena en una bobina para hacer girar algo. Es decir, es un caos que en determinado momento encuentra un cauce. La dialéctica explosión y pistón sería. Sí, un ejercicio que también hay que saber hacer es en algunos momentos como ser capaces de jugar, de reírse o de provocarnos a nosotros mismos con lo que tenemos de más sacrosanto en los proyectos, las instituciones. Vos, Pedro, trabajás con el humor, algo de eso, ¿sabés? ¿No? Que hay un momento en que eso que parece que es, bueno, nuestro núcleo ideológico, nuestros valores, nuestros mandamientos, lo más sagrado nuestro, nuestras banderas, hay que ponerlo, o ser capaz en algún momento de ponerlo en una zona de profanación, de cierto delirio, de cierto juego, de cierta blasfemia, para decirlo de algún modo, porque es la manera después, no solo de ser iconoclasta por sí mismo, sino después de darle carnadura a eso, ¿no? Porque en general siempre lo más sagrado está rodado de lo profano y por eso funciona. Si lo dejamos siempre como sagrado, al final es un tótem imbancable, ¿no? Pero me parece que ese ejercicio nuestro en política, en cultura, otra vez, en proyecto, en desarrollo, de agarrar por un momento eso más duro, más valórico, más identitario y delirarlo un poco. Eso me parece fundamental como técnica creativa, no para después ser así como blasfemos gratuitos, pero sí para darle valor real, carnadura, diálogo con el público, justamente, con los comunes, a eso que es lo más importante para nosotros. Y acaso incluso revisarlo también, porque las cosas importantes y sagradas no lo son para siempre. Polo Formativo del Fin del Mundo presenta Creatividad, Cultura y Comunicación. Capítulo 3. Caos y orden. Detectar, chequear y recrear.